sobre la oración, ¿verdad? Y en Hechos 3, la palabra se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien no podía cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pero Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo que le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Gloria sea al Señor. Mira, amado, cuando vamos a orar. Vamos, pastor. Padre eterno y Dios bueno, Señor, estamos en tu presencia, dándote gracias, Señor. Todos unidos en un mismo sentir, Dios mío. Sí, Padre, te presentamos Señor. este estudio bíblico, Señor, que seas tú ministrando, Sí, aclarando Dios. nuestra duda y hablándonos a través de él, Señor. Padre, te pedimos, Señor, en el nombre de Gracias, Jesús, que hablas Jehová. nuestro entendimiento, Señor, para poder entender tu palabra y ponerla en práctica. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Orar significa hablar con Dios. Hablar con Dios. Al hombre, ¿verdad? En esta etapa de la vida, ¿qué es lo más difícil que le hace? Hablar con Dios. Nosotros podemos trabajar secularmente 8, 10, 12 horas, ¿verdad? Algunos, gloria sea al Señor, pero cuando llega el tiempo de hablar con Dios, nos llega el sueño, nos llega el cansancio, nos llega el desánimo, ¿entiendes? Entonces, yo he aprendido y he vivido la experiencia, ¿verdad? Que cuando no cumplimos con Dios, yo por lo menos en lo personal me siento que le fallé a Dios. Cumplí con mi trabajo, cumplí con esto, cumplí con lo otro, pero cuando no le dedico el tiempo a Dios, Dios nos da ese espíritu, nos redarguye y nos dice: me estás robando mi tiempo. ¿Ves? Y el tiempo de Dios, Dios no lo negocia con nadie. Por eso es que Dios va ubicando a cada cristiano a suponer, le estoy diciendo para que usted aprenda un horario flexible, de que no le afecte en sus cultos, en su horario. Yo por lo menos mi horario, ¿verdad? Casi siempre pues no me conflige mi trabajo con la iglesia, porque imagínense yo como pastor, gloria sea al Señor, trabajando en un horario que sea en los días de culto, y usted no me vea, ¿qué usted va a decir? En su mentalidad, el pastor le está fallando a Dios, es su mentalidad. ¿Por qué le está fallando a Dios? Porque cuando usted mira para el altar, usted ve al pastor ausente, pero soy el pastor de la iglesia. ¿Está entendiendo? Entonces la responsabilidad, Dios acomoda a uno para que uno no tenga excusa, ¿verdad? Del tiempo de Dios, es de Dios. No me va a poder, y nosotros tenemos que aprender que ahí es que empezamos. Satanás entra con astucia y va trabajando a uno poco a poco. Poco
a poco, sea en el desánimo, sea, gloria sea al Señor, en el afán, porque a veces estás cobrando $250, estás cubriendo todos los gastos, pero te quedaste sin un peso ni para comprar un hot dog, alaba. Pero te dio, pagaste todo y no te, pero tú quieres algo para venderte una piña colada, que a quien no le gusta que le sobre alguito, a cualquiera. Pues entonces viene la tentación. Por eso es que la Biblia dice que el principio del negocio, gloria sea al Señor, no es el principio del negocio, sino el final. Aparece este mismo trabajo, pero en otra compañía, y te dicen, no, yo te voy a ofrecer $400 para que te vengas a trabajar conmigo. Y te voy a decir, vas a hacer esto, esto y esto. Entonces, cuando tú vienes, esa oferta no me va a afectar en los cultos, con lo de Dios no me va a afectar. Y con lo de Dios, por eso usted tiene que leer las letras pequeñas, las letras abajo, el contrato, la letra, cuando el jefe o cuando la empleada, cuando el jefe te diga, fulana, te necesito que te quedes de emergencia, ahí es que le chilla la polea al cristiano verdadero, que la Biblia dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Tú no le estás diciendo a Dios que no porque no, al jefe que no porque no quiere, porque tú estás dispuesto, sino que tú estás poniendo, ¿verdad?, a Dios sobre, mira, de verdad, yo se lo digo a cualquiera, es mi culto, yo no puedo faltar a mi culto aún me esté muriendo, estoy siendo como un bien secular y siempre lo he vivido así. Si me afecta, de verdad, está bien, sucedió una vez, te quedaste, pero después, ¿qué va a suceder? Te van a coger. Mira, mano, cuando la pastora se convirtió al Señor, que no tenía trabajo, le ofrecieron trabajo. Ella lo veía, al lado de mi casa, una bendición, es de Dios, pero cuando la muchacha le dijo, los horarios son los lunes de 7 de la noche a 10, los miércoles, los días de culto, que le dijo la pastora, yo no puedo. Y no era pastora, era una miembro normal, igual a él. Yo no puedo coger esa oferta porque son los días de mi culto y yo no voy a faltar a mi culto. ¿Y qué hizo Dios? La bendijo más adelante. Pero imagínate que si llega a coger ese de esto, ¿qué iba a hacer? ¿Alejarse de quién? De Dios. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender como iglesia es la oración. Hay pastores que yo no sé orar. Habla con Dios. Mira, está a orar por los matrimonios, está a orar por los policías, está a orar por los presos. Tú puedes orar en la mente, pero también tú puedes orar, Padre, en esta hora, meneando la palabra. Ya mismo vamos a tocar, había una mujer, ¿verdad?, que Elí le dijo que estaba borracha, porque la estaba viendo que meneando los dientes, hablando, pero era que su gloria a Dios, su humillación delante del Señor era genuina. Y Dios no escuchó esa oración, Dios le escuchó. ¿Me entiendes? Si no puedes orar en la mente porque te quedas dormida, tú tienes que buscar las alternativas. ¿Cómo orar? Porque orar es la clave, gloria a Dios, de que te vas a acercar a Dios. Necesario que el hombre y la mujer de Dios se retire con Dios, que sea parte, pero ¿qué nos mata a nosotros? Que estamos, mira, a veces Dios nos exige 2 horas, 3 horas y tenemos 19 horas para hacer lo que se supone que sea en el orden de Dios, para hacer las cosas de esto. Pero esto, ¿qué hace? ¿Nos roba qué? ¿Usted sabe cuánto tiempo usted se pasa en el celular viendo tonterías para arriba y para abajo? Lo puso y ya se fregó. Aleluya. Tiró la ropa en la lavadora.
se fue a otro lugar. Bueno, eso fue una inteligencia del mismo Satanás, que cuando tuvieron, estamos cautivos y no nos damos de cuenta que tenemos, gloria sea al Señor, que alejarnos de eso. Y entonces, ¿qué vamos a buscar si nos alejamos? ¿Qué nos vamos a acercar? ¿A buscar más de quién? De Dios, porque debe del celular, usted lo que va a buscar la palabra. Debe del celular, usted va a escuchar alabanza. Debe del celular, usted va a escuchar, usted va, gloria sea al Señor, a meterse en oración. ¿Por qué? Porque no tiene algo, gloria sea al Señor, que está llamando la atención en estos tiempos. Entonces, no tanto es la atención. ¿Qué lo va a motivar? Usted puede ver 5 minutos una predicación y usted la va a cambiar, pero ¿qué le va a llamar la atención? Le va a llamar la atención los chistes, le va a llamar la atención los relatos. Sal que me cogieron. Es cierto, le va a llamar la atención la carne, le va a llamar la atención. Y usted sin querer pasó. Ay, Señor. Ay, Dios mío. Ay, a tentación. No, pues Señor, pero tú sabes que yo no pequé. Sal. Chequea el nene, chequea lo que tiene que estar pelado. Ay. Pero es la verdad. Pero es la realidad del asunto. Y por eso Dios nos exhorta. Gloria sea al Señor. Y entramos, gloria a Dios, que a través de la oración que hay sanidad. Estos hombres no tenían dinero. Estos hombres no tenían chavo. Pero dijeron, lo que tengo en el nombre de Jesús de Nazaret te voy a dar. ¿Y por qué ya no se ven los milagros en Puerto Rico? Por la poca fe. ¿Por qué no se ven los milagros en Puerto Rico? Porque no hay oración. Usted llama, Gloria, ¿cuáles son los cultos más vacíos de las iglesias? Los de oración, pero en el culto mayor todo el mundo viene. Es cierto. Y ahí vienen a todo el mundo. Pero cuando Dios nos manda a orar, pero ¿para quién es el beneficio? Porque Dios es Dios. Para nosotros mismos, nuestra espiritualidad, para que se vaya la depresión, para que se vaya la soledad, para que se vaya la tristeza. Oye, y lo más importante del cristiano, mi alma alaba a Jehová, es la paz. ¿Qué dice la Biblia? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Amén, pastora, si va, gloria. Amén. No, que en el Proverbios 10:19 dice que en las muchas palabras nos falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente, ¿verdad? Y a veces nosotros queremos hablar, como dice el pastor, con muchas personas, pero no hablamos con Dios, ¿verdad? A veces le expresamos al vecino, al amigo, al primo, al tío, al hermano, las preocupaciones que nosotros tenemos. Y verdaderamente cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, el Señor es el quien nos va, ¿verdad?, a capacitar y a guiar, pero por medio de la oración es que nosotros vamos a poder tener esas respuestas que que nosotros necesitamos a nuestras vidas. Muchas veces y casi siempre, ¿verdad?, lo que nosotros hacemos es contarle nuestros problemas a nuestros semejantes. Y ciertamente cuando estábamos en el mundo y no conocíamos a Dios, pues esa era la práctica que nosotros hacíamos, ¿verdad? Le decíamos a nuestros amigos, a nuestros familiares, y muchas veces las personas nos escuchan, ¿verdad? Pero no pueden resolver el problema, nos pueden dar quizás un consejo, nos pueden decir tal o cual cosa, pero la realidad es que ellos no pueden. Si por ejemplo usted tiene un problema económico y usted se lo cuenta a un familiar suyo, a lo mejor la persona no tiene la economía para dársela, pero más sin embargo, si vamos en la oración, Señor, estoy falto de esto, estoy falto de aquello, estoy falto de lo otro, el Señor viene y nos ayuda o toca corazones o nos provee un trabajo, ¿verdad?, para nosotros poder cumplir con esa responsabilidad, ¿verdad? Y como decía el pastor, la oración es, ¿verdad?, hablar con Dios. Pero más que hablar con Dios es nosotros saber que hay un Dios que nos está escuchando, porque muchas personas no oran
porque piensan que no son escuchados o que simplemente están hablando a la pared o están hablando, ¿verdad? Porque hay personas que no tienen esa fe y para nosotros poder entrar en la oración tenemos que tener fe. Y la palabra dice en Hebreos, ¿verdad? Que sin fe es imposible agradar a Dios, que es necesario que nosotros podamos tener la fe para poder entender que cuando nos inclinamos a orar, hay un Dios que nos está escuchando, que nos conoce, que sabe más de nosotros de lo que nosotros, ¿verdad? Sabemos hasta de nosotros mismos, porque nosotros podemos tener un concepto de quiénes somos nosotros, pero Dios conoce realmente quiénes somos nosotros en el secreto, ¿verdad? Y algo importante que nosotros siempre le decimos a la iglesia es que prepare un espacio en su casa, prepare un espacio, ¿verdad? Un cuarto, una habitación, ¿verdad? Una silla, un escritorio, un espacio que usted pueda entender que ese lugar donde usted va a orar es el secreto suyo con Dios, es el lugar íntimo suyo con Dios. Y cuando usted empieza a crear ese lugar en un closet, la gente hace closet, cuando usted empieza a entender que ese es el lugar suyo secreto con Dios, usted va a entender que ahí usted se va a encontrar con Dios y que lo que usted hable, sea en voz audible o en secreto en su mente, Dios lo está escuchando. Entonces, ¿qué hacen personas? Ellos cogen diferentes papelitos, ¿verdad? Y lo pegan en ese rincón, o tienen una libreta como yo le mencioné anteriormente, y ahí ponen todas las peticiones que alguien le haya hecho, o ahí ponen, ¿verdad?, las oraciones que usted quiera hacer por mi hijo, por mi esposo, por mi suegro, por mi hermano. Y cuando usted se incline, usted va a empezar a pedir por esas peticiones. Señor, te presento a mi esposo, te presento a mi hijo, ¿verdad? Como usted lo diga, ¿verdad? Las razones por las cuales usted le va a presentar a su hijo. Vamos a poner que su hijo tenga problemas de trabajo, que necesita un trabajo, pues usted dice, Señor, te presento a mi hijo fulano de tal que necesita un trabajo, yo te pido que lo ayudes según tu voluntad, ¿verdad? Y usted le presenta esas peticiones al Señor, y el Señor en su tiempo y según su voluntad, Él las va a ir contestándolas. Pero nosotros tenemos como cristianos que orar. Ese es nuestro estilo de vida. Ya nosotros no podemos ahora decir, ¿verdad?, no es necesario orar o no voy a orar. ¿Por qué? Porque ya ahora nosotros tenemos un nuevo estilo de vida, que ahora ser cristiano pues requiere que oremos. Antes no, antes usted decía gracias y cuidado si no decía nada, ¿verdad? Porque usted no entendía que existía un Dios, o usted sabía que existía un Dios pero no tenía esa comunicación. Entonces, cuando nosotros entramos a la oración, nosotros entramos en una comunión, ¿verdad? Comunión, cuando nosotros hablamos de comunión, es con una reverencia, ¿verdad? Nosotros siempre utilizamos en San Lucas, pastor, 2:11, que esa es la oración clave, que eso usted lo puede guardar, anotarla, y siempre usted puede leer, déjame ver si es San Lucas 2, usted lo puede leer, no, creo que es 11, perdón, 11:2, usted lo puede leer así mismo, en el Lucas 11:2-4, o puede leerlo del 1 al 4, antes de usted orar, usted puede ir aprendiendo esta oración que Jesús le dio a los discípulos. Es una oración básica, sencilla. Dios lo que nos quiere es que nosotros repitamos las oraciones como lo hacen los católicos, que hacen vanas repeticiones, como que no pueden cubrir al gobierno, no cubren algo, simplemente dicen Padre nuestro que está en los cielos y repiten esa misma oración como 10 veces. Eso lo hacen los católicos. Te dicen rézate 10 Ave María, y la persona, la realidad es que está rezando o está repitiendo lo mismo, no está orando por nadie. Por eso la oración es diferente, ¿verdad? Porque en la oración nosotros cubrimos otras áreas que no es solamente rezar eso, decir Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y repetirlo de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo. No, usted lo puede leer, ¿verdad? Porque esa es la base que Jesús nos dejó para la oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Siempre le decimos que la oración va dirigida al Padre en el nombre de Jesús, porque el Padre, ¿verdad?, es el creador y es el que está en el cielo, y Jesús, ¿verdad?, es el Hijo, por la cual nosotros tenemos esa ay Dios mío, esa palabra, ¿verdad? Esa es nuestra entrada al cielo, ¿verdad? En el nombre de Jesús
¿verdad? Y después ahí hacemos todas las peticiones necesarias. Y entonces en esta oración básica, si tú la tienes, la puedes leer, en Lucas 11, del 2 al 4, o del 1 al 4, lo podemos leer, anoten esa texto bíblico. No, en Lucas 11. Lucas 11 del 1 al 4, lo que pasa es que yo pensé que era Lucas 2, pero es Lucas 11 del 2 al 4, pero lo vamos a leer desde el 1. Para así que usted tenga esa base para la oración. Sí, léelo desde el 1 hasta el 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dános hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. En la oración que usted haga, usted tiene que cubrir todas esas áreas. Entrar con una acción de gracia, ¿verdad? Lo paso a la parte aparte, pero quiero explicar esto porque esto es fundamental. Esta es como uno dice, cuando nosotros entramos a la oración, vamos al Padre. Padre, vengo ante tu presencia, ¿verdad? Usted entra con esa reverencia y con una acción de gracia, ¿verdad? Vengo en el nombre de Jesús y cubre toda esa área que dice Padre que estás en los cielos, ¿verdad? Esa es la forma de nosotros entrar ¿verdad? En esa reverencia, ¿verdad? Y darle gracia, ¿verdad? Santificado sea tu nombre, es exaltando, ¿verdad? En la oración nosotros debemos exaltar a Dios. Padre, cuán grandiosas son tus obras, cuán grande tú eres, qué lindo eres, ¿verdad? Todas esas cosas las debemos cubrir en esa oración, ¿verdad? El que está empezando puede leer Padre nuestro que estás en los cielos y después entonces abundar por sus familiares, por su papá, por su mamá, lo abunda. Pero ya cuando usted tiene un poco más de tiempo, pues ya entonces usted, ¿verdad? Que va adquiriendo experiencia, porque el mismo espíritu, hermano, usted no se preocupe si usted no sabe qué hablar, qué dirigirle al Padre, porque ciertamente todos tuvimos un comienzo, todos tuvimos un principio donde no sabíamos qué orar y qué pedirle al Señor. Eso es a todo el mundo. Pero según nosotros, ¿verdad? Dice, mi mamá decía, la práctica hace la perfección. Siempre que nosotros vamos practicando la oración, como lo hacemos todos los días, pues el Señor mismo nos va guiando a qué debemos pedir. Entonces, ahí cuando entramos, exaltamos el nombre del Señor, ¿verdad? Le decimos que se haga su voluntad siempre en nuestra oración, aunque sea algo que nosotros creamos que necesitamos, como por ejemplo pedir un trabajo, pero pedírselo si es tu voluntad, ¿ves? No que obligatoriamente el Señor te lo tiene que dar o porque tú lo quieres hacer el Señor te tiene que complacer. Padre, que sea tu voluntad, ¿verdad? Y el pan nuestro de cada día que nos dé la fuerza para buscar, ¿verdad? Para trabajar, el que trabaja, el que no, ¿verdad? Que el Señor lo sustenta, pues que sea el Señor abriendo esos caminos, ¿verdad? Y siempre tenemos que pedirle el perdón al Señor en nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque todos los días fallamos. Todos los días fallamos, ¿verdad? No es que practicamos el pecado, porque cada uno de nosotros, ¿verdad? Nos hemos arrepentido de nuestros pecados y ya nosotros no practicamos el pecado, pero ciertamente somos carne, ¿verdad? Y siempre estamos expuestos, ¿verdad? A fallarle a Dios en una mirada, quizás en una conducta, quizás en hablar de una forma inapropiada. Pues ese es el momento de... Nosotros no tenemos que pasar al frente siempre a reconciliarnos, ¿verdad? Menos que usted haya caído en un pecado, que necesite, ¿verdad? Expresarlo, ¿verdad? O pasar al frente. Pero si usted, como todos fallamos, pues usted va ante la presencia del Señor y usted le pide el perdón al Señor por los pecados que usted haya cometido, aún
Decía el salmista, líbrame de los que me son ocultos. Hay pecados que son ocultos, que quizás usted no lo tiene a la memoria en ese momento, pero usted le dice al Señor, Señor, líbrame aún hasta los que me son ocultos, porque hay pecados que yo no conozco, que pueden estar en mí, pero tú los conoces, ¿verdad? Y ahí le pedimos al Señor ese perdón y podemos entonces cerrarla. Gracias, Señor, por escucharme, gracias por las peticiones que te he presentado, sé que me las vas a contestar. Ve, todo es un acto de fe, porque nosotros no estamos viendo a Dios en el momento, ve, nosotros lo estamos haciendo con una fe, y recuérdese que la fe es algo que no se ve, pero tenemos una seguridad que va a acontecer algo o que algo está aconteciendo en medio de nuestra oración. Nosotros nos reunimos aquí todo en un acto de fe, aun cuando diezmamos es un acto de fe, porque usted sabe en fe que usted lo está dando a la iglesia, pero Dios es el que conoce y Dios es el que le entregó, ¿entiende? Y todo eso se hace igualmente en base de fe. ¿Por qué? Porque todo eso lo hacemos creyendo en que Dios va a bendecirnos, nos va a contestar, ¿verdad? Pero no lo hacemos con esa intención de que voy a dar para que Dios me dé, no, sino que lo hacemos, ¿verdad? Porque es parte de nuestro cumplimiento como creyentes, es parte de nuestro nuevo estilo de vida, ¿verdad? Cumplir con todos esos requisitos, porque nuestro principal, ¿verdad?, fin es ganar nuestra salvación. Por eso es que oramos, por eso es que asistimos a la iglesia con regularidad, porque queremos acercarnos y parecernos más a Dios. No es porque es un show, no es porque, ¿verdad?, porque mami o porque me están obligando, porque es rutina, no, sino porque queremos una salvación y perdón de nuestros pecados. Amén. Nuestro pastor con usted. Amén, gloria a Dios. Y una de las cosas, ¿verdad?, que mientras la pastora hablaba, la ministra, cuando usted llegó aquí al Evangelio, cuando usted llegó al Evangelio, ¿por qué usted llegó al Evangelio? Esa es la pregunta correcta. ¿Por qué usted llegó al Evangelio y se convirtió a Cristo? Que no aguantaba más. Yo me convertí porque no aguantaba más la vida que estaba llevando. No, yo quiero a Cristo como mi único exclusivo Salvador, porque quería un cambio de ¿qué? De vida. Quería un cambio de vida y no quería que mi vida fuera así, porque ya yo no aguantaba más. Tú aceptaste a Cristo, ¿por qué? Porque ya tú no aguantabas más. Ahora Dios te está entregando una herramienta, te está entregando una nueva vida para que tú empieces a ¿qué? A buscar al Señor de la vida que Dios quiere. Gloria sea al Señor. Entregarte nuevamente. ¿Y cuál es la nueva vida? De que estás conociendo a un ser que sabía que existía, que sabía que, ¿verdad? Yo sé que Dios existe, yo sé que Dios esto, pero no tenía, vuelvo y te repito, hay gente que dice que aman a Dios, hay gente apartada que dice, no, yo amo a Dios sobre todo, no lo ama, porque el que ama obedece lo que dice su Padre, obedece lo que dice Dios. Ahí es que es verdadero amor, porque si yo amo, tengo que obedecer lo que dice mi pareja ¿me entiendes? En cuestión de eso, entonces ese ser que se llama Dios, que la Biblia dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque estos verán a Dios. Tú eres una buenaventurada, ¿por qué? Porque tú estás creyendo, gloria sea al Señor, algo que tú no has visto. Yo estoy creyendo algo que yo no he visto, pero yo lo siento. Por eso es que siempre le digo a la iglesia, pídale a Dios llenura del Espíritu. Lléname con tu Santo Espíritu, Señor. ¿Para qué? Porque ahí es que, mira, amado, hay tantos dones que Dios le entrega a uno. No talentos, dones le entrega a uno. Está el de discernimiento de espíritu, está el de profecía, está un montón de dones. Pero Dios se encarga, se los reparte a todo su cuerpo.
el de profecía, el de discernimiento, el discernimiento de espíritu. Ese es el más malo, amado, porque ese te tira el CT scan y rápido te dice, ¿este es mío o no es mío? Y me puede hablar teológicamente, pero desde que yo lo veo ya el espíritu me dice, este no es mío. Bueno, yo he ido a predicar a África. Felicidades, pero que el tal no lo toca. ¿Ves? En mi mente, felicidades. ¿Por qué? Porque el discernimiento de espíritu tú vas a chocar. Dice, Dios mío, Señor amado, ¿estaré yo bien o estaré yo mal? Pero cuando tú vienes algo, tu espíritu está diciendo, ti, 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 como el detector de Pero hay gente que usan ese don para no lo habla, detectar las faltas a los demás. No, Dice, eso sí. no, exacto, este es el don de las faltas, no. Realmente cuando el Espíritu te guía, ¿verdad? En ese don, ¿verdad? Tú puedes discernir, ¿verdad? Una persona que tú no conozcas, ¿verdad? Como dice el pastor, el Espíritu mismo va a dar testimonio y a través del don del Espíritu, pues tú vas a ese don del Espíritu, del discernimiento, tú vas a poder saber si esa persona viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Igual en la profecía, ¿verdad? Con el discernimiento tú puedes entender, igual en la atmósfera espiritual. Vale, sí. Que a lo mejor no es directamente con una persona o con otra, sino en su casa. O por ejemplo, el viernes cuando estábamos afuera, creo que era el viernes, el ambiente, yo podía sentir la carga espiritual que había afuera. Y el espíritu mismo me revela cuando hay una carga, y así mismo en su hogar o en su trabajo, usted puede, ¿verdad? Con ese don, usted puede sentir ese ambiente. Por eso cuando usted vea que los pastores le dicen adoren a Dios, ¿verdad? Es porque posiblemente algo que usted no puede, no es que no lo pueda sentir o no es que lo sienta, sino que en ese momento el pastor es el que se le activa, como uno dice, ese discernimiento, o a mí, y le dice adore la iglesia a Dios, porque a través de la adoración de toda la iglesia, lo que esté en el ambiente se tiene que ir, tiene que retroceder. Por eso es que tiene que haber una unidad en el espíritu. Por eso cuando se envía a adorar, vamos a adorar a Dios, no es para sobrecargarlo, no es para molestarlo, no es para ¿verdad? Pues obligarlo a hacer algo, sino es porque el ambiente, hermano, a veces uno viene con unas cargas de su casa que uno mismo ni entiende lo que le está pasando, y a veces es una atmósfera espiritual que solamente con usted llegar a la iglesia, orar y adorar al Señor se va. E incluso en nuestros hogares o en nuestro auto uno puede adorar al Señor, no cantar una alabanza, sino una adoración, ¿verdad? Señor, gracias, gracias, ¿verdad? Todo ese ambiente empieza a cambiar en nosotros, pero a veces el enemigo nos pone, como uno dice, un sello en la boca, porque a veces uno no puede adorar, uno no puede abrir la boca, y lo que le atormenta o le aturde es el pensamiento, y uno se queda ahí como, lo traigo porque me ha pasado, y uno se queda con el pensamiento, y como que empieza uno a darle largas al asunto, y el enemigo empieza a ganar ventaja, pero solamente con nosotros reprender. Decirle en el nombre de Jesús, no tienes parte ni suerte conmigo, que lo he tenido que hacer muchas veces, o adorar al Señor, porque hay personas que no, ¿verdad? No pueden reprender o se le olvidó demás. Con una adoración a Dios, todo eso, todo el ambiente cambia. Por eso es que nosotros siempre oramos, que ayunamos y siempre estamos adorando a Dios. ¿Por qué? Porque a través de esa parte el enemigo retrocede, y muchas cosas, ¿verdad? Muchas veces, mientras más usted más se mete con Dios, esto no es para que usted coja miedo, No es para que coja miedo. esto es para que usted sepa que mientras más usted busca a Dios y el Señor empieza a hacer cambios en usted, el enemigo y el ambiente espiritual también sabe, ¿verdad? Las secuaces del enemigo saben, y usted se siente, ¿verdad? Como cargado y demás, pero a través de, ¿verdad? de la oración, mientras usted se meta con Dios, usted va a recibir más ataques espirituales, usted va a sentir más, ¿verdad? Rezago en su vida, pero por eso es que nosotros ahí tenemos que esforzarnos y llegar a la casa de Dios. ¿Para qué? Para que el Señor siga dándonos fuerza y seguir estas indicaciones de la oración. Amén. Vamos a pasar a la división de las clases, ¿verdad? Para los nenes, para que puedan tomar la clase hasta las 10:30.
Amén. Mira, amado, y algo que me ministra, que mientras más tú te acercas a Dios, más los ataques van a ser. Cuando Jesús, el ministerio de Jesús, crecía, ¿dónde fue que Satanás lo llevó? Lo llevó al desierto y fue tentado por el mismo Satanás. Pero después de ahí, fue por un momento, se alejó de él. ¿Y qué vio? Vio gloria de Dios. Vio gloria de Dios. Entonces, gloria sea al Señor. Poderoso sea el Señor, mi alma alaba el que vive y reina para siempre. Vio la gloria de Dios. Por eso es que mientras más tú te acerques a Dios, Dios se va a acercar más a ti. ¿Me entiendes? Mientras más agrade a Dios, más va a venir esa opresión. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo bien y eso tenemos que, yo he visto gente, tacho, desde que me convertí a Dios me ha salido todo mal. Y tú sabes lo que yo le digo, lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo porque estás dejando ese mundo, ese deleite, esas pasiones que llaman al mundo. Naturalmente tú no lo sabías, pero naturalmente tú robaste, naturalmente tú mentiste, sal que me cogieron, qué clase de aguacero. Naturalmente, gloria sea al Señor, a lo mejor no es tu parte, ¿verdad? Te diste tu cervecita, naturalmente sin querer queriendo, porque no sabía la tradición de los padres, adulteraste, y eso, gloria sea, tú no lo sabías, ahora que lo sabes, que estás en el Evangelio, se te hace difícil. Y le voy a decir algo bien importante, iglesia. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor. Si le pierdes el temor a Jehová, perdiste. Si le pierdes el temor a Jehová, perdiste. Pastor, ¿pero qué es el temor? No es miedo, es respeto. Y saber que no le agrada algo Que de lo no que le están agrada. haciendo. Eso es sencillo, algo que... ¿Y cómo se rompe eso? En la oración. Por eso fue que se supone que David estuviera en guerra y ese día se quedó en el palacio. Y al quedarse en el palacio, ¿qué sucedió con David? Cayó de la gracia de Dios, aunque era conforme de la oración, porque hubo un descuido. Mira, amado, uno no le puede dar un segundito de descuido al enemigo. Nada. Tenemos que cazar esas zorras pequeñas en un rato. No te estoy diciendo que usted no comparta con su familia, porque usted puede compartir con su familia normalmente. Yo lo único que le estoy diciendo es que no se descuide, que no deje de orar, que no deje de ayunar. Se te va a hacer difícil, porque solo se le hace difícil a uno. Pero cuando es congregacional, tú vas a venir con la mente que hay que más que personas. ¿Y qué va a llegar? Una motivación. Imagínese usted solo, que es lo que yo le estoy diciendo en su casa, en su hogar. No, hoy yo voy a ayunar. Me presenté delante de Jehová. Mami, hazme el desayuno, mami. Tengo que hacerle el desayuno, pero usted solo, Dios hacia el hombre, pues, tiraste el desayuno. Y ese viste ese revoltillo. Y una pelea en el espíritu con la comida. Te dé el olor. Señor, ayúdame. Y cuando abre los ojos tiene la cuchara donde en la boca se fue ajuste el ayuno. ¿Ves? Aquí no hay desayuno. Aquí hay ayuno. Esto es un cerrado espiritualmente. ¿Quién tiene hambre ahora mismo? Yo no tengo hambre. Porque yo tengo ya mi espíritu preparado de que estoy en ayuno. La pastora tiene su espíritu preparado de que está en ayuno. Y si tiene hambre, póngase la mano y dice, Señor, ayúdame a vencer. Te reprende en el nombre de Jesús hasta ahorita. Gloria a Dios. ¿Y qué lo quiero llevar? Mira, amado. Gloria sea al Señor. Cuando nos vamos a 1 de Samuel capítulo 1, versículo 12. Léemelo ahí, Rosa.
el versículo 12. Primera de Samuel. Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 12. Amén. Amén. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. ¿Qué le dije yo ahorita de la oración? Que ella está diciendo, Padre, ayúdame. A lo mejor él estaba en la puerta y le dije, esta está ebria. Pero ese es un motivo de, si no puedes orar en la mente, puedes hincarte de rodillas y orar, Padre, gracias. Pero no vayas a hacer un algo de, Padre, gracias. No, Padre, gracias. Que tus labios, que lo que se le veía eran los labios de Ana. Pero aquí mira lo que dice el versículo 12. Mientras ella oraba pocamente delante de Jehová. Largamente. ¿Y qué le da a uno? Quisquilla. Quisquilla. Ya a los 5 minutos le da quisquilla a uno. ¿Para qué? Y se pone ¿qué? Sobre sus pies. Cuando usted se ponga a orar, cuando usted se ponga a orar, gloria sea al Señor, que le vaya a dar esa quisquilla de que ya cumplí. Siga orando. Cante una alabanza, siga de esto. ¿Por qué? Porque ya ese puesto en pie, ya el enemigo venció. No le estoy diciendo que usted se va a quedar 2 horas, 3 horas, pero largamente media hora. Quédese 15 minutos a los que van empezando, pero se supone, gloria sea al Señor, más de 1 hora. Porque mismo Jesús dijo, ni 1 hora podéis velar. Cada vez que los discípulos iban a velar, ¿cómo Jesús los encontraba? Durmiendo. ¿Ve lo que le estoy diciendo? Y Dios nos cuida, nos guarda, nos protege, pero también nos da una exigencia para poder, le dice, mira, amado, mira si es tanto así, que estamos hablando de la oración, pero los mismos discípulos de Juan le estaban diciendo, oye, le estaban diciendo a Jesús, nosotros ayunamos, y los discípulos, los tuyos no ayunan. ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo, los que están de boda, gloria sea al Señor, los que están de fiesta, gloria sea al Señor, ¿por qué? Porque Jesús estaba en la tierra. Pero llegarán días en que ¿qué? Ellos tendrán que ayunar. Fue quitado Jesús de la tierra. ¿Y qué le tocó a los discípulos? Ayuno y oración. ¿Ves? Mientras estaban de boda, estaban piches en Cristo. Pero mientras, gloria sea al Señor, se fue Jesús allá arriba a preparar morada para nosotros. Luego si mi morada, Jesús, hazla, ya tú sabes, al lado de la puerta, que me deje entrar hasta raspando, porque el infierno es real, el infierno es verdadero. El infierno, mira, amado, cuando gloria sea al Señor, dice que es un lugar de tormento donde el gusano no muere. ¿Quién quiere ir para ahí? Nadie. Tú le preguntas a una persona que no le sirve, ¿tú quieres ir para el infierno? Oye, yo no. Pues vas a irle, si suena la trompeta te vas a quedar. Dice, porque si el justo con dificultad se salvare, ¿dónde parará el impío y el pecador? En las pailas del infierno, amado. Y allí dice que hay gente que testificado, que haya entrado, que Dios le ha permitido. No cuanto charlatán, porque todo el mundo, no, que Dios me hizo llegar al infierno y gloria sea al Señor. Y lo que fue gloria sea a la mortgage, alaba la gloria de Dios. Y yo me metí ahí y vi a un hombre con 2 cabezas. Y dije, ay, Dios mío, Señor, cuando venga, yo espero que se le aparezca ese hombre con 2 cabezas, ¿verdad? Y tú no estabas hablando de mí. Gloria sea al Señor. Salmo 55, 16, 17 dice, en cuanto a mi Dios, clamaré a Jehová, me salvará tarde y mañana, y a mediodía oraré y
clamaré. Ahí podemos ver lo que también hacía Daniel, que oraba 3 veces al día. Yo sé que es un poquito complicado, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tenemos nuestras situaciones, nuestros trabajos, nuestras, ¿verdad? Diferentes cosas, pero hay una clave para nosotros como creyentes poder experimentar esos cambios en nuestra vida a través de la oración, orando 3 veces al día. David, que fue el que escribió este salmo, estaba siendo perseguido por sus enemigos. Y mientras él estaba siendo perseguido por sus enemigos, su oración era 3 veces al día. Y le pedía al Señor por súplica. Le suplicaba al Señor que lo librara de sus enemigos y que estuviera atento a su oración. Salmo 55, el 16 al 17. Y algo que nosotros tocamos la vez pasada fue el libro de Daniel, capítulo 6, ¿verdad? Donde fue firmado un edicto para que Daniel fuera, ¿verdad? Buscaban ocasión de hacerle caer y como no tenían cómo hacerlo caer, pues lo que hicieron fue que fueron delante del rey y le presentaron, ¿verdad? Con lo mismo que Daniel hacía, que era lo único que él hacía era orar. Pues ellos le dijeron al rey, vamos a buscarlo en Daniel capítulo 6. No sé si la hermana Somil me puede leer varios versículos de ahí. Del capítulo 6 de Daniel, le voy a decir ahora. Yo creo que era del 10. Vamos a leerlo del 6 al 10. Capítulo 6, del versículo 6 al 10. Al 10. La palabra sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo firmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Ahí vemos la clave, ¿verdad? Que aunque tuvo una mala situación, ¿verdad? Como podemos decirle, un de repente, una mala noticia, ¿verdad? Donde se estaba tentando contra la oración, porque como decía el pastor ahorita, siempre el enemigo va a robarnos la oración. ¿Para qué? Para que no oremos al Dios que nos puede resolver los problemas, ¿verdad? Y en ese sentido, Daniel, cuando supo que habían firmado el edicto para que nadie orara, o sea, eso fue algo que era una trampa del infierno. Una trampa para que nadie orara. Así es que lo vamos a coger. Entonces, cuando él supo de ese edicto, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba. Esa es otra alternativa, ¿verdad? Otra clave para la oración de rodillas, ¿verdad? Usted puede orar en el carro, todo tiempo usted puede orar, ¿verdad? Porque a lo mejor usted está en su trabajo y a lo mejor ahí usted no tiene un espacio para arrodillarse, pero usted puede orar en su mente. Está con los ojos abiertos caminando, usted puede orar. Otra cosa que voy a buscarlo ya mismo, ¿verdad? Hay que saber qué vamos a pedir, porque a veces hay oraciones de maldición y nosotros también en las oraciones también tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Cómo pedimos por nuestros familiares, porque muchas veces pedimos a un ejemplo, un hijo que está en la calle: Señor, sálvalo, como tú quieras, pero sálvalo. Mételo preso. Mételo preso. Y a veces, ¿verdad? Pues esa oración, aunque la hiciste,
pero fue de maldición, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? El Señor permite cosas, no significa que eso no lo haya permitido, pero si nosotros oramos, y lo he visto que hay personas que han testificado, que le han dicho a Dios, sálvalo como sea, pero sálvalo, y termina en la muerte, ¿verdad? Porque esa fue su petición y su oración, ¿verdad? Y no queremos eso, que también en nuestra oración y nosotros también tenemos que saber qué pedir, pero déjame terminar con esto, ¿verdad? Entonces se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes, que quiere decir que antes de que esto aconteciera ya le estaba orando 3 veces al día. Estaba orando 3 veces al día, dice que se arrodillaba y oraba y daba gracias, que esa es otra clave. Siempre nosotros tenemos que darle gracias a Dios. En lo que leímos ahorita en Lucas, del 11 al 4, ¿verdad? En una de las partes se decía exaltar a Dios, ¿verdad? Darle gracias, Señor, gracias por todo lo que haces conmigo, gracias por lo que tengo, gracias por lo que no tengo, ¿verdad? Lo que usted entienda que usted debe darle gracias a Dios, pues usted da gracias, ¿verdad? Porque hay una parte que dice que, déjame ver si es en Filipenses, que dice que con toda oración, súplica y dar gracias, ¿verdad? En ese sentido, en la oración, míralo aquí, dice en Filipenses 4, 6, ¿verdad? Por nada estés afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones de toda paz. Que quiere decir que cuando nosotros nos llegue el momento de angustia, de necesidad, de soledad, de desespero, yo lo traje la vez pasada, que alguien dijo que no iba donde Dios porque Dios se tardaba en contestar las peticiones. Pero esa es la forma que nosotros tenemos, aunque se tarde un poquito. A veces las da más rápido que de esto. Sí, porque lo que pasa es que nosotros queremos que Dios tenemos una necesidad económica y queremos orar ahora y que a los 2 minutos ya estén los dineros, ya estén los chavos, ¿verdad? Y a veces en ese aspecto a lo mejor Dios se puede tardar una semana o 2 días. Y tú tienes que moverte también. También, yo decía, Señor, cuando yo estaba recién convertido, Señor, yo sé que tú me vas a dar un trabajo, pero no me voy a buscarlo. Y tuvo que Dios amonestarlo, hermano. Le dijo, salí y rápido conseguí el trabajo. Yo me río porque esa predicación, yo me recuerdo hoy, el predicador dijo, tú quieres trabajo pero no sales a buscarlo. Y a veces nosotros pensamos que a través de las predicaciones, sí, porque es así, a veces, o sea, Dios nos habla, hermano, es que Dios es tan bueno con nosotros, aún en la situación adversa, yo he visto a Dios hablando, aún en lo que yo creo morir, Dios me está hablando. En lo contrario, porque ya Dios declaró una palabra. Y al Dios declarar una palabra, estamos viendo todo lo contrario. Siempre y el que ve todo lo contrario, ¿qué se ve? Las esperanzas se van ¿a dónde? Al piso. Pero ¿qué uno debe de hacer? Marchar. Señor, tú me hablaste una palabra. No rendirse. Y esa palabra, nosotros nosotros vamos a triunfar cuando nosotros confiemos en Dios. Pero si no confiamos, gloria sea al Señor, ¿verdad? No vamos a obtener esa palabra. Gloria sea al Señor. Vamos a Hechos 16, versículo 25. Charlie, léeme eso. Hechos 16, versículo 25. Gloria sea. Lo importante, yo lo que quiero es que usted aprenda a orar. Dependa a orar. Que todas las cosas que usted esté pasando, un momento adverso, usted vaya delante de Dios y le diga, Señor, yo me siento morir. Yo necesito que tú me des fuerzas, por favor, Dios. Ayúdame. Y yo le digo a usted que cuando usted termine la oración, usted tiene la fuerza renovada. Hechos 16, 25. Usted va a tener la fuerza renovada, pero oye, no pedí, no recibí, ¿por qué? Porque no vas a recibir, porque lo estás haciendo mal. Gloria sea al Señor. Hechos 16, 25. Aquí estamos, la palabra dice así, en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Pero a medianoche orando Pablo y Silas
cantaban himnos a Dios y los Presos los oían. ¿Ves lo que dice? Pero a medianoche, orando Pablo, ¿qué hacían? y cantaban himnos. Orando. ¿Ves? A la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos, mira amado, imagínate, dice que el calabozo de lo más adentro. Ahí, eso no era la federal. Ahí había tierra, ahí había cucaracha, me imagino, ahí había cuánto animal que a usted no le gusta, de ahí al calabozo más adentro. Y esta gente no se pusieron a llorar. Esta gente fueron azotados primero y después fueron metidos a la cárcel, al calabozo del más adentro. Pero que ellos hicieron la clave, la oración. Estaban orando y en la misma orando empezaron a cantar. Y dice que los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel, ¿qué hacían? Se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de algunos se le cayeron. De todo se soltaron. No quedó un preso que me imagino al preso cuando se le soltaron las calle a rayo, estoy libre. Vámonos. ¿Ves lo que le estoy diciendo? Se le soltaron. Pero ¿qué dijo Pablo al carcelero? No te hagas daño que todos estamos aquí. Estamos aquí. No te hagas daño porque ese hombre se iba a quitar la vida porque sabía, gloria sea al Señor, que tenía una responsabilidad en las manos y que lo iban a matar por eso. Pero sin embargo, temblando le dijo, ¿qué hay que hacer? Gloria sea al Señor, para servirle a Cristo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Ese hombre se lo llevaron para la casa, se convirtió todo el mundo, los curaron y volvieron para la cárcel de nuevo. Pero sin embargo, al otro día, Dios les entregó la victoria, lo soltaron porque Pablo era fariseo, Pablo era israelita, Pablo era romano. Imagínate lo que Dios hizo con Pablo. Véngase a la historia de Pablo. Todo eso, fariseo de fariseo, todo eso, Pablo. ¿Por qué tú crees que Jesús lo...? Mira, amado, no hubo a nadie en la Biblia que se le apareciera como Jesús se le apareció a Pablo. A los discípulos, pero después que él se fue para allá arriba, le dijo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Pero sin embargo le dijo a Ananías, date tranquilo Ananías, yo sé que es Tito daño, pero instrumento mío me es este. Él va a saber lo que es padecer sobre reyes, sobre el pueblo de Israel y sobre los gobernadores. Sobre toda esa gente él va a saber. ¿Y quién fue Pablo en la Biblia? Un hombre de Dios terrible que casi todo el Nuevo Testamento fue escrito por él. Amén. En Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Verdad? En todo tiempo nosotros tenemos que estar orando, suplicando, ¿verdad? Y velando. Muchas de las veces nosotros oramos y no velamos, ¿verdad? Y también tenemos que velar, ¿verdad? Por dónde viene el ataque, ¿verdad? Y muchas veces, ¿verdad? Nos toca enfrentar situaciones económicas, enfrentar situaciones de salud, enfrentar situaciones, ¿verdad? Que no nos gustan o que no nos agrada, pero la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que a través de muchas pruebas y tribulaciones nosotros vamos a alcanzar, ¿verdad? El reino de los cielos, que nosotros no nos puede asombrar cuando vengan los días malos, porque los días malos van a llegar. Pero nosotros tenemos que tener, y yo leí algo los otros días que decía que la actitud es la que cambia ese día. Así que si tú ese día que vino el día malo, tú te echas a llorar, pues esa es la actitud que tú estás teniendo y ese día va a ser un día gris, oscuro para ti. Pero más sin embargo, aún siendo un día malo, nosotros, ¿verdad? Le damos gracias a Dios. Señor, gracias,
¿verdad? Porque aunque no es un día perfecto, es un día que me has regalado, ¿ves? Y cambiamos lo negativo por positivo, podemos cambiar muchas No, que cosas, hay un refrán ¿verdad? que dice, a mal tiempo, buena cara. Hay un refrán que lo dice en el mundo, que dice mal tiempo, buena cara. En Romanos también, capítulo 8, ¿verdad? Nos dice que el Espíritu intercede por nosotros ante Dios. Pero eso va a acontecer según usted vaya orando. Me parece que es el 26-27 de Romanos capítulo 8, que dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña el corazón sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que quiere decir que en nuestras oraciones va a llegar un momento en que el Espíritu, gloria al Señor, va a tomar el control de nuestra oración. Puede ser que en los primeros comienzos, ¿verdad?, usted entre naturalmente una oración sencilla, básica, pero después según usted siga orando y usted, como dice el pastor, dure más tiempo, porque a lo mejor al principio empezaste y lo que duraste fue 1 minuto, es válido, es una oración, estamos empezando, pero después 5 minutos, no importa, oraste, después 15 minutos, porque vas a ir adentrándote cada día más en la oración. Pero a veces no oramos porque sentimos que no oramos, porque fue 1 minuto, pero oraste, te arrodillaste, aunque fuera gracias Señor, aunque dijera estoy aquí Señor, aunque lloraste, porque tú no sabes qué pedir y lloraste, te fuiste en oración llorando, pues el Señor escucha esa oración y el Señor sabe a qué nivel nosotros estamos, pero mientras más usted va alcanzando, ¿verdad?, acercándose al Señor, el mismo Señor nos va a poner las palabras que pedir, y muchas veces, como lo dice aquí en Romanos 8, el mismo Espíritu es el que va a interceder por nosotros, ¿verdad?, aunque estemos empezando. Ya después otras personas que tienen los dones, que yo lo dije la vez pasada, que tienen dones de lengua, a veces usted ve que está orando de rodillas y empieza a hablar en lengua, pues muchas veces ese es el Espíritu intercediendo, ¿verdad? Esas lenguas está intercediendo por su Espíritu con Dios. De igual manera, aunque usted no tenga el don de lengua, usted el Espíritu lo tiene también, porque, ¿verdad?, a veces la gente se menosprecia porque yo no hablo lengua. Aquel habla lengua, aquel está intercediendo más que yo, o aquel está llegando al trono de la gracia más que yo, y a veces eso lo medimos y no nos deja, ¿verdad?, orar o acercarnos a Dios. No, cuando usted ora, la oración va a llegar, siempre y cuando, ¿verdad?, usted cumpla con los requisitos que dice que si tienes algún problema con alguien, ¿verdad?, que lo arregle. Cuanto a la ofrenda, ¿verdad?, pues también eso. Igualmente los esposos, si están en pelea, en contienda, dice que la oración va a ser estorbada. Entonces, todas esas cosas, pues, impiden que la oración llegue. Pero si usted está bien delante de Dios y usted está orando, usted está sirviéndole a Dios, incluso aun si usted ha fallado a Dios, ¿verdad?, al que Dios no escucha es a los pecadores, al que está por allá depravado en el pecado, hundido en el pecado, a eso Dios no le escucha. Pero aún usted haya pecado, ¿verdad?, porque le falló a Dios, ya usted se convirtió, le falló a Dios y usted hace una oración, Dios la va a escuchar y le va a conceder ese perdón que usted necesita por ese pecado que usted cometió, que se fue delante de su presencia, y muchas veces lloramos del arrepentimiento que tenemos, ¿ves? Antes yo, ¿verdad?, yo siempre digo, si yo no oraba ante la presencia de Dios, no me siento que he orado, ¿verdad?, porque realmente cuando nosotros nos compungimos, ¿verdad?, sentimos, ¿verdad?, que esa carga se nos fue de nuestro interior. Muchas veces, ¿verdad?, lo vemos de esa manera y se nos va esa carga, ¿verdad?, porque hemos llorado delante de la presencia del Señor. Y una de las cosas, ¿verdad?, que yo siempre he tenido en mi corazón, yo sé que es un día en la semana, un día duro para el que trabaja, y yo trabajo secular también. Pero a mí me gustaría ver un culto de oración completamente lleno, todos de rodillas, hablando con Dios, ahí, ese sería mi sueño. ¿Por qué? Porque ya vamos a salir de la rutina,
de lo acostumbrado de otras personas. Y a ver otras dimensiones, A ver porque otras cuando estamos todos dimensiones. en coinonía, el espíritu empieza a manifestarse. Sobrenatural, se va la enfermedad, se va la tristeza, se va todo. ¿Ves? En un solo sentir. El culto más poderoso es el de la oración porque es la comunicación con Dios. Pero ¿qué estamos acostumbrados? Bueno, otras iglesias, a los brincos, a los saltos y a la emoción. Manda, claro que es bueno correr, claro que es bueno danzar, pero tenemos que orar, no, vámonos, orar. Eso es bien importante, lo que es la oración. Y la alabanza, no importa, hay gente que recuérdese que cuando usted alaba a Dios, usted se está refiriendo a Él. La alabanza no va a ser para mí, ¿para quién va a ser? Para Dios. Ay, es que me van a mirar cuando yo abro mis labios, entonces y cuando peleas en tu casa te ven. O te escucha el vecino, ¿sabe qué? Sencillo. Eso es algo sencillo, entonces le estoy dando una clave para que gloria sea al Señor. Por eso es que hay una alabanza. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Por eso es que yo no lo mando a alabar porque yo quiero y soy el pastor. Yo le estoy mandando a alabar porque es tu conveniencia, es algo que te va a beneficiar a ti. Cuando estés triste, ¿qué vas a hacer? Alabar a Dios. Cuando te sientas solo, ¿qué vas a hacer? Alabar a Dios. Siempre. Tú no quieres que nadie te vea, cierra los ojos. O te pones acá y te pones gloria a Dios. Porque se mira, gloria a Dios, aleluya. No tienes que gritar como yo. Pero yo lo hago agradecimiento. La pastora antes decía, ahora yo la veo, gloria a Dios, aleluya, ay, santa, aleluya. Me goza, pero ella misma lo testifica, pero Dios fue orando en ella. Y sin embargo, ella sabe que es la clave, porque cuando tiene los brazos abajo, ella alaba al Señor y seguida recobra, y esa atmósfera se va en la iglesia. Y por eso siempre tenemos que estar en comunión en la iglesia, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, en comunión, para que ese ambiente se mantenga. Es algo sencillo. Y eso, ¿verdad? ¿Qué quiero decirte en esta mañana, verdad? Que cuando tú te separas para Dios, tú estás haciendo un cambio de Dios. Señor, quita las cosas que no te agraden a ti. Eso es lo que nosotros es como yo digo, todo tiene que ser directamente ante Dios. Tu tristeza ante Dios, tu soledad ante Dios, tu problema, la Biblia dice, iraos pero no pequéis. Dile que tú te has molestado. Tú te has en los puertos agitado. Tú te has agitado. En un momento tú te has agitado. ¿A quién no saca que te encuentre esa cajera en Walmart que venga y diga, ¿qué pasó? Y no, está bien, y uno ahí malcito y si esta me conociera cuando yo la saco de la caja, lo saco. ¿Cierto o no es cierto? Por eso es que nosotros tenemos que estar en la espiritualidad, porque no es la cajera, es lo que está detrás en el espíritu. ¿Para qué? Para sacarte de comunión, para sacarte, después te sacó. ¿Y qué tú vas a decir? Si tú te descuidas, te sacó de la iglesia porque, ay, Dios no me va a perdonar, que Dios no dé, y vas para atrás, acabó contigo. Pero sin embargo, si estás en el espíritu, no está bien, dama, no hay ningún problema. ¿Tú quieres pasar al frente? Pasa al frente, no hay ningún problema. ¿Me entiendes? Todo es con sabiduría, mirando todo lo que nos rodea. Es como el que te toca bocina, tú vas bien, estás a 40 millas, este es el medio, y alzas la mano, Sancho, pasa por el lado. Ay, Dios mío, sal que nos cogieron. Pero todo es, ¿verdad? Gloria sea al Señor, basado en la oración. Yo se lo digo jocosamente para que usted me entienda.
no se pierda la bendición de Dios. Mientras tú te acercas a Dios, Dios se acercará a ti, a la pastora. Amén. En Marcos capítulo 1, verso 35, dice que Jesús, ¿verdad? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, ¿verdad? Sabemos que Jesús vino a esta tierra en calidad de humano. Y todas las cosas que nosotros podemos sentir, ¿verdad? Jesús las sintió, ¿verdad? Y sabemos que Él nos dejó un ejemplo de oración. Y Jesús oraba y muchas veces velaba también, ¿verdad? En Lucas 6:12 dice que en aquellos días Él, refiriéndose a Jesús nuevamente, para elegir a los 12, dice: en aquellos días Él fue al monte a orar y allí pasó la noche orando a Dios. Que quiere decir que para nosotros tomar una decisión, ¿verdad? Porque en este caso Jesús estaba orando para elegir a los 12, ¿verdad? Estaba en ese tiempo de oración, que para nosotros poder tomar una oración significativa, movernos de iglesia, irnos para Estados Unidos a vivir, irnos a cambiarnos de trabajo, ¿verdad? Pues todas esas cosas nosotros siempre tenemos que orar al Señor para que el Señor nos dé la dirección correcta y hacer, ¿verdad? Lo que sea su voluntad, porque muchas veces nos vamos en la voluntad permitida de Dios y no en la voluntad perfecta de Dios. Está la voluntad permitida y la voluntad perfecta. Sabemos que la voluntad perfecta es cuando Dios pone todo en el orden y se dan las cosas. Esa es la perfecta voluntad. Pero cuando es la voluntad permitida, es que a veces usted quiere hacer lo que usted quiera y por encima de lo que Dios le ha dicho, pues usted lo hace, Dios lo permite y tiene unas consecuencias. Esa es la voluntad permitida, ¿verdad? Porque Dios no lo va a amarrar de una silla o de aquí, de algún lugar, para que usted no haga o no cometa lo que va a hacer, sino que Dios le permite, la voluntad permisiva, le permite que usted haga algo y después va a tener que enfrentar unas consecuencias más. Sin embargo, cuando es la voluntad perfecta, usted no tiene que forzar puertas, usted no tiene que hacer nada, sino que Dios va a poner todo en el orden para que usted entonces haga lo que tenga que hacer para que usted reciba esa bendición. Amén. Y, ¿verdad? Cuando vemos aquí que Jesús también oraba muy de mañana, que quiere decir que aquellos que, por ahí hay un refrán que dice que el que madruga, Dios le ayuda. No, casi siempre el mismo Dios despierta a uno a las 3 de la mañana. Es la hora, ¿verdad?, de guerra. La oración, pero aquellos que, ¿verdad?, quizás trabajan más tarde y pues, quizás, ¿verdad?, o salen tarde y demás. Si usted puede orar durante la madrugada, amén, pero si no, tempranito en la mañana usted se levanta a orar, ¿verdad? Porque no todos trabajan a las 5 de la mañana. Pero no tanto eso, que yo le estoy diciendo que cuando Dios lo levanta a usted, Amén, amén, que se quede sin sueño, es por orar, porque hay algo en el ambiente que se está moviendo en contra tuya. Que ahí te va no necesariamente, pastor, es que se está moviendo en contra suya, sino es que a lo mejor, lo digo por testimonio, porque cuando mi papá se murió, esa semana, el Señor me levantó todas las madrugadas. Yo estuve una semana orando, ¿verdad? Como a las 3 de la mañana, una semana orando, y era el Señor fortaleciéndome porque iba a recibir una mala noticia. O sea que en ese caso, pues y no. Fue de momento, ¿sabes? Exacto, fue de repente, me llamaron hasta el celular de él y me dieron la noticia. Y yo en ese momento pues lo pude recibir con una fortaleza y era que Dios en esa semana me estaba preparando. Pues quiere decir, exacto, puede así ser, es lo que quiero explicar eso mismo. pues está bien, estamos bien. Sí, que el pastor lo que quiere decir es eso, ¿verdad? Pero puede ser también, ¿verdad? Que como él estaba diciendo, a lo mejor para que usted interceda por alguien que quizás está padeciendo, que está sufriendo, que está a punto de morir, o por un familiar mismo. O sea que hay diferentes razones por las cuales usted puede levantarse en la madrugada o que, como dice el pastor, si Dios le quita el sueño, es porque hay que interceder por algo. Usted se pone a orar. No importa, ¿verdad? Usted no sabe, porque yo no sabía esta semana que mi papá era que estaba que iba a morir. Pero estuve esa semana, ¿verdad? En esa oración, usted se levanta y ora. Cuál sea la razón que Dios tiene para usted, ¿verdad? Fortalecerlo, porque muchas veces para fortalecimiento,
pues el Señor lo hace. Entonces voy a cerrar para que el pastor termine con Primera de Timoteo, que está para orar por los Primera de Timoteo, capítulo 2. sí. No sé por qué me sale el título. Dice en Primera de Timoteo, capítulo 2. Dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, ¿verdad? Que otra oración que nosotros debemos incluir en nuestras oraciones es orar, ¿verdad? Con súplica, con rogativa, ¿verdad? Por aquellos hombres, por todos los hombres, ¿verdad? Por todos nuestros hermanos, por todos los hombres, pero también en particular debemos orar por aquellos que están en eminencia, para aquellos reyes, ¿verdad? O gobernadores, alcaldes, presidentes, por aquellos países que están en necesidad económica, por aquellos, ¿verdad? Necesitados, por los huérfanos, por los pobres, por los adictos, ¿verdad? Que eso podríamos entrarlo ahí en los que están en eminencia, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? Lo hacemos como si fuera usted mismo, como si usted, también hay que orar por los presos, ¿verdad? Que no nos olvidemos de ellos, como si fuera usted mismo el que estuviera en la cárcel. Por eso cuando lo hacemos de esa manera, lo hacemos con una petición especial, cuando oramos por los presos, por los adictos, y muchas veces intercedemos, ¿verdad? También están los intercesores, que son los que en oración, ¿verdad? Siempre están intercediendo por aquellos que están en una situación apremiante, por los enfermos, por los doctores, por los policías, ¿verdad? Todas esas peticiones, todas esas oraciones, nosotros tenemos que llevarlas ante el Señor para que el Señor también, a través de usted, pueda obrar. Amén. Amén, gloria sea al Señor. Así mismito es, cerrando este estudio, yo quiero que, ¿verdad?, ustedes sepan, gloria sea al Señor, todo en la vida se requiere de práctica. Si no hay práctica, no es lo mismo ser una práctica tú escribiendo a tú desarrollarte haciendo la práctica. Porque yo te puedo decir, mira, este tornillo va aquí y el otro va ahí y el otro va ahí. Cuando tú vayas a poner los tornillos y a rayos, ¿dónde van los tornillos? Y diciéndote la instrucción, pero ¿cómo vas a obtener la experiencia? Cuando te toca bregar con los tornillos, así es la oración. Te toca a ti, me toca a mí, pero nos cuesta, que eso es lo que yo le exhorto a la iglesia, no nos puede costar, porque ese es el beneficio de nosotros. ¿A qué? Que cuando suene la trompeta nos vayamos con Él, que cuando suene la trompeta, gloria sea al Señor, o le toque la muerte, ¿verdad?, que estemos preparados para irnos para el cielo, como dijo el apóstol Pablo. Vivir para Cristo es ganancia, no es pérdida, es ganancia. Porque, mira, y le voy a dejar esta asignación. Cuando tú ves el método de Dios que todo ser humano se porte bien. No hablar malo, no robar, no hurtar, no hablar falsos testimonios. Practicar la piedad, la misericordia. La piedad, la misericordia. Por eso la palabra dice que nosotros, el apóstol Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. ¿En qué? En la misericordia. Tú tienes que pensar cómo actuaría Cristo. ¿Cristo lo perdonaría o no lo perdonaría?
¿Ve lo que le estoy diciendo? Y así tenemos que ser misericordiosos. Por eso es que con la misma vara que tú midas, será medido. Amén, vamos así a orar, gloria a Dios, para entregar este estudio bíblico. Nos Gracias, hemos Jesús. gozado, hemos aprendido, ¿verdad? Gloria sea al Señor, poderoso Dios, ¿verdad? Y eso se le exhorto. ¿Por qué? Gloria a Dios. Basti, gloria sea al Señor. Mira, nos gozamos. ¿Por qué?